y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. En este día celebro con el cielo y también con mis hermanos de esta congregación el que Dios haya permitido la oportunidad de que tú estés en contacto con nosotros a través de este medio. El Dios eterno, el Dios de la providencia, lo ha permitido para edificar tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oro al Señor para que te bendiga, especialmente por medio de la palabra que va a ser predicada o expuesta a continuación. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a la palabra. En el Salmo 119, 133 dice lo siguiente: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el Señor nos bendiga, como hace siempre a través de la palabra. Estamos estudiando la vida del reino y estamos tratando el aspecto de el orden de Dios, el gobierno y el orden del Señor. Debido a que el pecado introdujo el desorden en la tierra, pues ha sido la tarea de Dios por milenios enderezar nuestros pasos en sus caminos, usando como medio la palabra de Dios, o sea, la Escritura. Estamos estudiando el libro de el Génesis. Vamos al Génesis en el capítulo 3, porque allí comenzó el orden y allí comenzó el desorden. ¿Están conmigo? Dice el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, mis amados, aquí narra el origen del mal, el origen del desorden. Yo, la última vez, no con ustedes, sino con los hermanos que adoran en el segundo servicio, definí las diferentes palabras que el Antiguo Testamento, el idioma hebreo, pues
usa para referirse al pecado. Por ejemplo, la palabra hataat, que significa pecado, culpa, omisión contra la ley, y que el matiz de este vocablo es perder el camino y no dar en el blanco. Esa es la palabra que más se usa. Significa perder el camino. O sea, que el pecado es en sí mismo perder el camino. Ahora, miremos algunas cosas aquí en el capítulo 3 del Génesis. Miremos cómo el pecado afectó los sentidos del hombre. Primeramente dice que la mujer vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ella no veía el pecado de esa manera antes de que la serpiente tratara de seducirla. Ella veía el árbol como Dios lo veía. Ella veía de acuerdo a la óptica de Dios. Pero una palabra engañosa la hizo mirar de otra manera. Después, la codicia, que fue consecuencia de un engaño, de una palabra contraria a la palabra de Dios, la sacó del orden. Y ella entonces codició el árbol, lo comió, y también su paladar fue dañado. Más adelante voy a hablar de eso, porque es muy importante que miremos eso. Hay un pasaje en la Biblia, pero ya en el Nuevo Testamento, una revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo en segunda de Corintios. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 11. Dice el 2, pero os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora dice el 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que Pablo, interpretando Génesis capítulo 3, dice que los sentidos de Eva fueron extraviados. Se salieron, se desviaron del camino. Dios hizo al hombre un alma viviente. El apóstol Pablo dice que en Adán somos un alma viviente. En Cristo somos un espíritu vivificante. Dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente o un alma viviente. El alma está constituida por nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, el intelecto humano, los afectos y la voluntad. Todo lo que poseemos como seres creados a la imagen de Dios. El alma del hombre fue afectada por el pecado. El alma humana, el ser humano en sí, posee 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Son las 5 avenidas del alma. Las 5 avenidas del alma. Todo lo que usted percibe entra por esos 5 sentidos. Así estamos diseñados. En fisiología se enseña que para que una sensación se produzca es necesario que
el estímulo externo se pone en contacto con el nervio transmisor y lleva el mensaje al cerebro. Por ejemplo, si yo decido palpar esta gafa o lentes, inmediatamente, para que se produzca la sensación, yo uso el sentido del tacto, inmediatamente hago eso, los nervios transmisores llevan el mensaje al cerebro y se produce una sensación. Igualmente cuando yo decido mirar, yo miro al pastor Manolo y yo lo decido, entonces el estímulo externo se pone en contacto con el nervio óptico y manda un mensaje al cerebro. Eso pasa con el gusto. Usted le pone un poquito de azúcar o de sal al paladar y los nervios encargados mandan un mensaje al cerebro y se produce una sensación. Y así funcionamos fisiológicamente los seres humanos. Pero lo fisiológico está íntimamente relacionado con lo mental. Porque por los sentidos entramos en contacto con el mundo exterior. Entonces, el mundo exterior entra al mundo interior. Y somos cuerpo y somos mente. Eva acá vio hacia los ojos, un sentido, los ojos, que es el principal de los 5, porque se aprende más por la vista que por los demás, se percibe más por los ojos que por los demás sentidos. Eva miró el árbol con una palabra engañosa y comenzó a mirar distinto. Porque ahora dice que las palabras son espíritus. Una palabra puede cambiar totalmente tu vida. Una sola palabra. Sea de Dios, o sea del hombre, o sea del diablo. Una sola palabra. Si la palabra de Dios es el medio para enderezar lo que está torcido, ordenar lo que está desordenado, construir lo que está arruinado, entonces el pecado es el causante, es todo lo contrario. La Biblia dice que somos tentados cuando somos seducidos por nuestros sentidos. O sea, dice que los malos deseos, las concupiscencias que hay en nosotros originan. Porque el pecado comenzó con algo externo, con una prohibición de la palabra, pero en un árbol, un mandamiento sobre un árbol, que es un medio para suplir una necesidad. En este caso, el alimento. Vamos a comenzar a estudiar un poquito de esto para que entendamos. Pensemos, vámonos en esa misma dirección de lo que el apóstol Pablo dice. Temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Extraviados es cuando usted toma un camino equivocado, usted pierde el orden de la marcha y de la dirección en su vida, como le pasó a Eva. Muy bien. Esa palabra, ese verbo, extraviar, en griego significa destruir corrompiendo, literalmente. ¿Qué significa? Destruir corrompiendo. En otras palabras, se puede traducir, vuestros sentidos sean de alguna manera corrompidos.
se usa como corromper, llevando en sí a un estado peor. Corrompe llevando a un estado peor. En el caso de Eva, es de un estado perfecto a otro que era un extremo, contrario totalmente al camino que ella andaba. Por ejemplo, se usa en 1 Corintios 15:33, que dice Pablo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí la palabra corromper es extraviar, la misma palabra. Vamos a traducirlo en vez de corromper, extraviar. No erréis, las malas conversaciones extravían. Si yo pudiera pararme ahí solamente, hablar de desorden, y la conversación tiene que ver con la boca. Dios habló, la serpiente habló, Eva habló. Fíjense cómo esas dos palabras están en contraposición. La ley de Dios, el deseo de Dios, la palabra de Dios y el pecado. Una, la palabra de Dios me ordena; otra, el pecado, me extravía, me corrompe, me saca de la ruta. En Efesios, se usa también Efesios 4:22. Vamos a proyectar ese texto. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí la palabra viciado, esa es la misma palabra. Corrompido, extraviado. El hombre viejo está corrompido y está extraviado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra deseos la vamos a estudiar. Esa misma palabra es la misma palabra que se traduce codicia, concupiscencia. Es un deseo. Diga, el pecado es un deseo. Que puede ser un deseo de desobedecer a Dios, un deseo de apartarme del camino, un deseo donde lo que yo apetezco prima o es más importante que lo que Dios piensa de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a su palabra. El pecado se convirtió en un vicio. El primer deseo nos ha llevado a tantos deseos. Se usa en Apocalipsis 19:2 para hablar de la ramera babilónica que corrompe a los habitantes de la tierra. Dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido, extraviado la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, Babilonia está extraviando, corrompiendo todo lo que nos separa de Dios y de su palabra. Mis amados, es desorden. Los deseos de la carne, los deseos desordenados, valga la palabra, como dice ahí. Seguimos. En 1 de Juan 2:16, ahora entramos a hablar de los deseos. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este texto está muy al tono
y explica lo que pasó en el Edén. Ahí están las 3 tentaciones de Eva humana. El diablo logró que tenga un deseo dentro de ella, que vino a través de los ojos, los deseos de los ojos, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, deleitoso para alcanzar sabiduría. Y entonces el diablo le apeló a una vanagloria, a ser como Dios. Ahí está la tentación. Eso es lo que hay en el mundo. Diga desorden. Ese texto es una revelación, es un diagnóstico de realidad, lo que sigue haciendo la serpiente. La serpiente nos entorpeció, nos incapacitó, logró que un simple deseo se convirtiera en una ley. De esta manera que la Biblia dice que el pecado es una ley en nosotros. Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley que me lleva cautivo al pecado. En otras palabras, el efecto del pecado no fue efímero o temporal, fue permanente. Y esa palabra que se usa ahí 2 veces, deseos, esa es la palabra griega epithumia. Significa deseo, anhelo, se traduce también concupiscencia, que ya les dije puede referirse a algo bueno. Cuando Jesús dijo, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo perezca, usó la palabra, el deseo, he deseado comer esta Pascua. Es un buen deseo. Se usa en otras ocasiones también para hablar de un buen deseo. Pero generalmente, en la mayoría de los casos, esa palabra, epithumia, se usa para hablar de los malos deseos o las concupiscencias. Por ejemplo, se usa en Juan 8:44. Y dice Jesús, y los deseos, y habla de los deseos de vuestro padre el diablo. Y este es muy revelador. Porque en realidad adentro de nosotros están los deseos de nuestro padre, de todo aquel que practica el pecado, que es el diablo. Están los deseos. Se usa en Gálatas 5:16 para hablar de los deseos de la carne. Pero hay un texto que es muy revelador, 2 de Pedro 2:14. Vamos a proyectarlo para que entendamos eso. 2 de Pedro 2:14. Dice ahí, escuchen, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Ahí está el deseo que estamos hablando. Y son hijos de maldición. Tienen los ojos llenos de adulterio. Ahí ya no está hablando de algo fisiológico. Estamos hablando de cómo el pecado extravió nuestros sentidos, los sentidos del alma, que comenzó con algo físico, fisiológico, el paladar. Primeramente, Eva codició el árbol y vio que era bueno para alcanzar sabiduría por una vanagloria que había en ella, o sea que el diablo a través de la seducción logró que ella sintiera de otra manera y viera de otra manera. Y estoy hablando cómo los sentidos nuestros del alma fueron corrompidos o fueron desviados
del orden de Dios. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Los ojos qué? El que mirare a una mujer para codiciarla, está la palabra, para desearla, la misma palabra, ya pecó con ella en su corazón. ¿Puedo yo tener los ojos llenos de adulterio? El diablo lo sabe. El diablo sabe cómo incentivar tus sentidos para viciarlos. En sí, como ley, nuestros sentidos están viciados. Pero el diablo quiere llevar ese vicio a las prácticas para ejercitarnos en el mal. Por ejemplo, el hábito de la pornografía, aplicándolo ahí. ¿Qué hizo el diablo? Que eso es lo que está haciendo. El diablo ha comenzado en la sociedad a hacer su obra promulgando leyes para que lo malo se haya llamado bueno. Y los hombres, como es una ley y la ley me da la libertad de yo hacer ciertas cosas, pues me están incentivando. Es lo que pasa hoy con el homosexualismo, con el aborto, con el sexo fuera del matrimonio, con la pornografía. ¿En qué se basan las leyes? Diciendo la libertad de decisión que yo tengo. Algunos se basan en Estados Unidos en la primera enmienda. Recuerdo cuando el alcalde de aquí quiso sacar la pornografía de Manhattan, que tuvo que pelear porque lo llevaron a lo legal. Me están violando mis derechos. Y él tuvo que decir, no, si yo no estoy quitando la pornografía, sino que la estoy cambiando de lugar. Vayan a tal lugar a ver su basura, pero este lugar donde vienen familias y niños. Que Dios bendiga a ese alcalde. Porque no se podía ir a Manhattan. ¿Qué quiere ser el diablo? Te lo convierte en ley. Nuestros niños pequeños ya ven pornografía. ¿Saben los niños atados que hay? Que sus mentes están dañadas, están llenas de adulterio y no han llegado todavía ni a la pubertad, ni a la adolescencia. ¿Qué sociedad tendremos? Si los que nos gobiernan están corrompidos, ellos son los primeros que están corrompidos. Pero peor son aquellos que lo siguen. Y ahí es que Dios quiere sacar a la iglesia, de no estar siguiendo políticos corrompidos. Llámese y del partido que sea. Por eso han promulgado una ley que los padres no deben saber si una niña practicó sexo. Para así que la niña se vaya a hacer un aborto. Perdonen, ese es el hombre. Donde quiera que se legaliza, por ejemplo, la marihuana, la gente dice, bueno, es legal. Es legal, yo lo puedo hacer. Y así van a ir promulgando leyes hasta que nos vamos a convertir en el mundo antidiluviano. Que el Dios que dijo, hizo la luz y fue bueno. Hizo la expansión y fue bueno. Hizo las lumbreras y las vio buenas. Y todo lo que hizo era bueno. Y 7 veces dice que todo era bueno. Después, unos capítulos después, cuando va a destruir el hombre, dice, y le pesó a Dios haber hecho al hombre. El que dijo tantas veces que todo lo que hizo del hombre era bueno, ahora dice, me pesa en gran manera haber hecho el hombre. Imagínense lo que va a decir el Señor muy pronto. Me pesa, me duele en el corazón. Esto no fue lo que yo hice.
¿Tú sabes qué significa todo eso? Significa un proceso lento de desviación. Lo que estamos viendo, la inmoralidad en el mundo, es un proceso lento de desviación. Por eso la iglesia, como sal de la tierra, Dios me reveló que la sal no evita la corrupción, sino que la hace más lenta, la retarda. Si usted toma un pedazo de carne, usted le echa sal, la puede meter en el refrigerador y llega un momento, tarde o temprano, que se va a descomponer. Porque es un proceso. Usted puede, con la sal, retener un poquito el avance de la corrupción o la descomposición, pero usted no va a lograr. La iglesia no tiene el poder para librarle al mundo de la corrupción, pero la iglesia puede retener, hacer más lento el proceso. A través de la pornografía, nuestros ojos están llenos de adulterio. Los hermanos y hermanas que han practicado este vicio, que están atados, que han luchado titánicamente para borrarse de la mente esos pensamientos, aunque tengan años que ya no están viendo pornografía, pero esas imágenes están ahí. Están ahí las imágenes. Es terrible que aún a sus hermanas, a su madre la ven desnuda. Es una desviación, un extravío total. Eso no es para reírse. Esto no es para permanecer indiferente. Esto es para alarmarse. Porque el ser humano creado a la imagen de Dios se está convirtiendo en algo peor que un animal. Porque le están incentivando los sentidos. Y todo lo que hay en el mundo hoy, como dice ahí, es eso, apelándote a deseos, a codicia, a tener lo que tú no debes tener, o tú no necesitas tener, o al tenerlo te va a hacer daño a ti y va a ofender a Dios. Por eso la importancia de estos mensajes. No te estamos predicando esto porque no tenemos nada más que decir, sino porque es pertinente hablar de esto, es necesario, es urgente, es apremiante. Miren el orden de estos versículos. Tienen los ojos llenos. Ya no son estos ojos, son los ojos que están detrás. Son los ojos del alma. Son los ojos de los pensamientos. Pero que los ojos del alma, de los pensamientos, obedece a lo físico acá. Porque el ser humano está en contacto con el mundo exterior a través de los sentidos. Y de los sentidos pasa a lo interno, a la mente. Entonces, yo no estoy aquí solamente para anunciar la inmoralidad que hay en el mundo, sino para que usted como cristiano, usted se pare y diga, yo fui llamado por Dios a vivir en un orden y yo voy a someter al espíritu mis 5 sentidos para que no entre por las avenidas, no entre a mi mente nada corrompido, para yo evitarme luchar contra eso y ofender a Dios, porque el pecado, mis amados, está en la intención. Pero si usted no es expuesto, no nace la intención. Y ahí viene el trabajo de los padres. Usted debe velar, cuidar los sentidos de sus niños. No se deje vencer por sus pataleos. Usted es responsable delante de Dios de cuidar esa vida hasta que sea adulta. Amén. 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 ¿Saben de lo que yo fui guardado porque tuve padres estrictos? Si no estuviera enfermo ahora luchando con un montón de pensamientos, pero mis padres velaron por mí. Yo recuerdo
Yo me crié con 6 hermanas. Y yo recuerdo que mi madre a veces le decía a mi papá: por favor, deja ir a las muchachas, en el lenguaje dominicano, deja ir a las muchachas al cumpleaños de fulana, va a haber un bailecito allí. Y mi papá decía: bueno, yo las dejo ir con una condición, que si se suscita un comentario negativo de cualquiera de mis hijas, tú me das cuenta. Mi mamá decía: no, dejémoslo así. ¿No? Quizás ella no se acuerda, pero yo sí me acuerdo, porque yo fui testigo varias veces de eso. Y yo mismo le decía a mi mamá: no las deje ir, porque mis amigos me decían: me gustaría bailar con tu hermana para apretarla. Perdonen que le hable así, porque el baile no tiene buena intención. Perdónenme, parece algo inofensivo, pero no tiene buena intención. Porque por el baile entra la sensualidad. Miren a Herodías. Viene la sensualidad y vienen muchas otras cosas escondidas. No tan escondidas. El hombre puede ser muy celoso, pero ve tan normal que alguien venga en un baile. ¿Puedo bailar con tu esposa? Claro que sí, si yo bailo con la tuya. Está todo dañado. Está todo dañado. Lo que pasa es que hay iglesias religiosas que lo prohíben a la fuerza. Pero Dios no quiere nada a la fuerza. El Espíritu Santo descendió para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Dios quiere personas convencidas. No es que mi religión me lo prohíbe, sino que Dios me convenció que eso es malo, que eso me daña, que eso me corrompe. Y eso hace que yo ofenda a Dios. Eso despierta pasiones desordenadas. Oigan la palabra bíblica: desordenadas. Pasiones desordenadas que nacen por los ojos, por los oídos, por el gusto. ¿Saben los pecados que entran por los ojos, por los oídos, por la boca, por el toque? ¿Saben las seducciones que entran por ahí? Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, porque eso es lo que sucede. Puse el ejemplo de la pornografía. La pornografía tiene el deseo de que usted su deseo llegue a ser insaciable. Más y más y más, fuera de lo normal. Por eso ustedes ven tantos vicios, tanto descontrol, bestialidades. Yo recuerdo una vez que yo estaba en la biblioteca, yo trabajaba en la biblioteca de la universidad, yo estaba poniendo el orden allí para que los que estaban estudiando no hablaran, y si alguien necesitaba un libro, yo se lo buscaba, estaba sentado, ese era mi trabajo. Y cuando no tenía que hacer, sacaba cualquier enciclopedia y comenzaba a leer. Había una enciclopedia de sexo que llegaba aquí, pero de sexología, no de sexo, de sexología. Y yo comencé a hojear, y cuando yo vi las enfermedades, los trastornos sexuales, yo dije entre mí: oh Dios, el ser humano está terminalmente enfermo. Porque hay gente que no se sacia. No se sacia. Y comienzan con la mujer, después comienzan con el hombre, después con la bestia, después con los niños. Y ya no encuentran qué hacer hasta con la escoba. O sea, perdone, ese es el puro Satanás. No se sacian de pecar. Eso es lo que el diablo quiere producir. Que no haya satisfacción. Que tú quieras más y más y más. Porque eso lleva a la codicia. La Biblia dice que hay muchas cosas en Proverbios que son insaciables. El hombre entre más tiene, más quiere. La codicia en cuanto al dinero, quiere. Dios mío, puede tener el mundo entero y se va a Marte a buscar más riquezas. Porque así es el hombre.
Porque cuando el hombre por el pecado perdió a Dios, entonces para sustituir eso, el hombre busca muchas cosas para tratar de saciarse. Pero nada puede satisfacer al hombre sino Dios, porque Dios se hace imprescindible en la Biblia del hombre y nosotros fuimos creados para que solamente Dios nos llene. ¿Saben ustedes que cuando un deseo sale de orden, de control, te lleva a lo insaciable? Y ahí que tú tienes que decir, ven un momentito, algo no está bien acá. Porque esto es más, ese es uno de los aspectos que hay que cuidar cuando un deseo se sale de control. ¿De dónde viene la avaricia? De una codicia loca. La avaricia viene de una codicia loca, sin control. Miren ya por dónde vamos, y comenzamos con los ojos y comenzamos con los sentidos. Y ahí mire, ahí hay una revelación de la intención del diablo con el pecado y con los sentidos. Usar los ojos para llevarte al adulterio y después tratar de que tú no te sacies de pecar. Y el fin es seducir a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Es un hábito la codicia. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Miren, yo he aprendido que uno entra al orden sometiéndose al Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu y comenzando a decirle a Dios, yo quiero que tú reines en mí y tú me enseñes a tener gobierno en mi propia persona. Porque la primera señal en el orden de Dios para establecer su gobierno en ti es el dominio propio. Es el control que tú tienes de tu propia persona. Nadie puede gobernar a otras personas y a otras cosas si primero no se gobierna a sí mismo. Dios puso a Adán a gobernar el huerto y Adán no tuvo control de sus decisiones, en el caso de Eva allí. ¿Y qué pasó? Perdió el control. En 10 generaciones ya Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. El que dijo que todo era bueno, ahora decía todo es malo. Uno tiene que ir sometiéndose al Espíritu paulatinamente y mandándole mensajes a la carne. Cuando un deseo desordenado, descontrolado, donde ya yo no me sacio, cuando se llega a ese límite, es porque yo no puse límites previamente. Entonces, abre los ojos, iglesia. Tiene una revelación de Dios. Cualquier deseo, por pequeño que sea, un deseo, óyelo bien, porque voy a llegar a eso más adelante, pero te lo voy a adelantar. Lo que hace una diferencia entre un deseo bueno y un deseo malo, que puede ser el mismo deseo. Porque ¿en qué se convierte algo en malo? Primeramente, que sea prohibido por Dios. Que sea prohibido por Dios. Segundo, que eso no me pertenezca. No codicies la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni su casa. Eso no es tuyo. Y tercero, cuando yo no tengo una medida en el uso de ese deseo. ¿Recuerdan ustedes cuando Amnón deseó a Tamar?
estoy enamorado de ella. Y le habló a aquel pariente, y aquel sinvergüenza le da una perversa idea. Simula que estás enfermo, dile era su propia hermana, su media hermana, y dile al rey que te le envíe a ayudarte durante el tiempo de tu enfermedad, y allí tú la seduces. Después que la vivió, ella le rogaba, por favor, hermano, no hagas esto, no traiga perversión a Israel. Y dice que después que la tomó, con el mismo deseo, óiganlo bien, con el mismo deseo que la tomó, con ese deseo la aborreció. O sea, tan intenso era la pasión desordenada que después la aborreció de esa misma manera. Eso no está en la Biblia de más. Eso revela muchas cosas en el proceso de nuestra perversión, amados. El pecado está a la puerta y hay que pararlo antes que entre. Antes que entre, hay que pararlo. Yo he aprendido eso. Usted no puede crecer en dominio propio si usted no, en las cosas pequeñas, usted no comienza a tomar control. Si usted se da cuenta que un hábito cualquiera lo está dominando, mándale un mensaje, por ejemplo, al café. Y dile, café, tú no me vas a dominar a mí. Yo soy más fuerte que tú, café. Perdonen, no lo estoy diciendo porque Dios a mí me quitó el café o me lo prohíbe. No, yo estoy poniendo un ejemplo nada más porque sé que el café es un vicio, una adicción y apela. Estoy hablando en serio ahora, no con broma. Usted puede decirme acá un momentito. Al único que me debe llevar y conducir, al único que yo me debo someter de esa manera es a Dios. Este hábito no me va a gobernar. Así que si tomo 3 tazas, te voy a reducir a 1. Y si sigue el asunto, a media. ¿Oíste, café? Yo soy más fuerte que tú. Porque el que está en mí es más fuerte que la adicción. Amén. Amén. Voy a hablar con claridad. Pensemos en el vino. La Biblia no prohíbe el vino. Algunos son tan religiosos que hasta se atreven a decir que el vino de la Santa Cena no era vino, sino el jugo de la vid, así como lo damos nosotros. No era así, amados, era vino. Los judíos no tomaban el mosto así, era vino, amados, era vino. Perdónenme, era vino. Ojalá que usted no se pierda con esa decisión, con esa información, pero era vino. Estoy hablando de gente madura, era vino. En la Pascua se tomaba vino, no jugo de uva, de uvas, era vino. Escúchame, pero no era una botella, era una sola copa que se pasaba así. Tomaba la copa, la vendía y se la pasó a los dos y se pasaban la copa. Una sola copa para todos. El vino en la Biblia es un símbolo de alegría y de pacto. Dice que alegra el corazón del hombre. Y es un símbolo de pacto. Los judíos era cultural tomar vino. Pero el mismo Dios que permite al hombre usar el vino, le dice en Proverbios, en consejo, no mires al vino cuando rojea en el vaso, porque es escarnecedor. Y la cerveza es alborotadora. Y el que por ella errare no será sabio. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, te va a España, en Italia, el vino es como la Coca-Cola. Acá te lo sirven, te lo ponen en restaurantes, te lo ponen en la mesa gratis. Es parte muchas veces del menú social. El problema no está en el vino. El problema está en los que se lo toman. El problema no está en el dinero, sino en la codicia.
El dinero es de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Y algo de Dios no puede ser malo. El problema es que el dinero, la codicia, que no se sacia. Cuando tú estás deseando el dinero más de lo que necesitas, lo que pertenece a otra persona, y en pos del dinero te olvidas de Dios, que es lo que Jesús enseñó, que Mamón hace que, porque dice que la codicia del dinero es idolatría. Ahí está el problema. Entonces, la iglesia tradicionalmente ha optado por prohibir el vino. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que engañen a la gente diciéndole que es malo tomarse un poquito de vino. O sea, porque aún Pablo se lo recomendó como medicina a Timoteo. O sea, y perdonen, yo les estoy hablando como personas maduras, no como niños. Porque a los religiosos hay que engañarlos como niños. Mami, ¿por qué no? Porque me da la gana, porque soy su padre, no se lo va a tomar, le hace daño, punto, se acabó. No, así no se enseña. Dígale por qué. Dígale por qué. La Biblia es que ni lo mires cuando rojea en el vaso. Ni lo mires. Si no tienes dominio propio, no entres. No entres. No entres. Muchos han entrado. ¿Y a dónde han llegado? Lo han perdido todo. No entres. Decide. Es mejor antes de entrar, decidir no entrar, que después que entro salir. ¿Por qué estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo que se prohíbe el vino en las iglesias. Voy a decir por qué. Porque la mayoría, el 99.9% no tienen dominio propio, incluyendo a los ministros. Yo tengo que decirle al ministro, ya hermano, cálmate. Yo he visto al ministro ir al púlpito borracho. Porque eso, hermano, tranquilo. Pide el control. Le dan, no tienen dominio propio. Entonces, hermano, ni mires para allá. La codicia comienza y después no se puede saciar. Y Dios se quiere parar ahí. Porque el sermón comienza donde se comienza a aplicar. Yo tengo un estudio acá, pero me paro aquí a aplicar la palabra. Temo, dice el apóstol. Temo, dice el apóstol. Pablo dice, yo como apóstol, como encargado de cuidar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre, temo, y quedó el texto para la posteridad, que así como la serpiente sedujo, porque la palabra engaño ahí es seducir completamente. La sedujo completamente, cayó rendida ante las palabras de la serpiente. Temo que ustedes también sean seducidos, engañados y extraviados. Entonces, mis amados, usted tiene que decidir qué usted ve. Usted tiene que decidir qué usted oye. Usted tiene que decidir qué usted gusta. Usted tiene que decidir qué usted palpa. ¿Y qué usted olfatea? Porque hay cosas que cuando el vino, el olor, el café, bueno, el café no es malo tomarlo, por favor. Fue a mí que Dios me lo prohibió, no a usted. Tómese su cafecito, disfrútelo, pero con dominio propio, con control. Todo con control. Y no solamente porque algunos dicen que el café hace bueno, en la salud que hace daño. No me estoy metiendo en el aspecto médico. Me estoy metiendo en el aspecto que se convierte en una adicción y ya me gobierna. Yo he decidido en mi vida, nada debe gobernarme sino Dios. Nada. Amén. ¿Qué dice el salmista? Ordena mis pasos o mis caminos por tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Un deseo puede ser que sea bueno, o sea, me refiero, no es nada que sea prohibido, pero si yo no sé
tener control sobre ese deseo, ya se convierte en una codicia insaciable. Entonces ya eso me gobierna. Llega a ser obsesivo, dañino, pernicioso. Mande un mensaje. Mande un mensaje. No se me vayan de acá con un pensamiento simple. Es decir, pastor enseñó que tomar café es malo, que beber vino es bueno. Ay, amor. Si te vas por ahí, te vas a perder. Porque creo que dije lo que la Escritura dice. Yo no soy religioso. Yo no enseño la verdad engañando. Dios me ha enseñado que si quiero tener una congregación madura, debo hablarles a los hermanos como adultos, no como niños. Amén. Nos quedamos con ese texto y seguimos en la próxima. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Fíjense ustedes cómo el deseo sigue y la codicia sigue cuando yo no le pongo un control. Diga el orden. El orden. Diga conmigo, el mensaje de hoy es que solamente Dios debe gobernarme. El mensaje de hoy es que la codicia no se va a convertir en un hábito, que ningún deseo mío va a llegar a ser insaciable, porque el único que es insaciable es el hombre nuevo, porque quiere más y más de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Y queda el mensaje que vamos a seguir esta tarde y después, hasta que nos lo permite el Espíritu, a ponerle orden a nuestros sentidos. Porque dice Pablo, temo que sean extraviados. Oremos a Dios. Mi hermano, yo oro por ti. Así como he orado por esta congregación, oro por ti. Y le pido al Señor que Él cuide tus sentidos para que no sean extraviados. Que Dios te guarde de la codicia y que Dios te dé el gobierno, el dominio de Él por el Espíritu, para que ningún deseo llegue a ser desordenado o descontrolado en tu vida, sino que el único que sea Señor sea el Espíritu Santo. Y que la oración del salmista sea realidad en ti cuando dijo: Señor, ordena mis pasos por medio de tu palabra y ninguna iniquidad se va a enseñorear de mí. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.